La bruja de la medianoche, 3 encuentros escalofriantes que nunca olvidar con acento es. Era una noche oscura, de esas que hacen que el aire se sienta pesado y los susurros del viento traigan ecos de historias olvidadas. La luna, alta y brillante, parecía observar con una intensidad inquietante mientras sombras danzaban entre los árboles. En el corazón de un pequeño pueblo, donde la tradición y la superstición iban de la mano, 3 jóvenes se preparaban para hacer algo que jamás olvidarían: enfrentarse a la leyenda de la bruja de la medianoche. Se decía que ella aparecía en un claro, 3 noches seguidas, reclamando un tributo que no muchos estaban dispuestos a entregar una vez más. La noche prometía misterio y terror, caminaban nerviosos, la adrenalina corriendo por sus venas como una corriente eléctrica. La bruja, con su vestido negro como la noche y sus ojos que reflejaban el fuego de 1000 almas, había aterrorizado al pueblo durante generaciones. Si la ves, nunca la sigas, les dijeron sus abuelos. Te atrapará, y no habrá vuelta atrás. Pero los jóvenes estaban dispuestos a desafiar el destino. Fue entonces cuando escucharon un susurro en el aire, un lamento lejano que heló la sangre en sus venas. El viento pareció llevar consigo un mensaje: no estás solo. Fue un momento, un suspiro de frío que los llenó de confianza y miedo al mismo tiempo. A medida que se acercaban al claro, la atmósfera cambiaba. El silencio era tan profundo que podían oír los latidos de sus corazones. De repente, un grito desgarrador rompió la calma, y los ojos de los jóvenes se agrandaron al ver una figura oscura danzando entre las sombras. ¿Era la bruja? ¿O simplemente su imaginación? Uno de ellos, con las manos temblando y un nudo en la garganta, decidió que ya era suficiente. Tengo que ver qué hay ahí. Sus amigos lo miraron, llenos de terror, mientras él cruzaba la línea que no debería haber cruzado. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin avisar. Tómate un segundo para verificar que estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras tanto, dale un buen like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encantaría conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación es fundamental. Vamos a conectar. Un grito interrumpió su pensamiento, y, de repente, todos se dieron cuenta de que estaban rodeados por una densa niebla que parecía tener vida propia. Cada paso que daban se sentía como un intento más de escapar de la trampa que la bruja había tejido a su alrededor. La verdad era que, a esas alturas, ya no había camino de regreso. Algo empujaba a los jóvenes, desbordando su curiosidad y aterrorizándolos al mismo tiempo, cuando en el fondo sabían que algo oscuro estaba acechando justo detrás de ellos. ¿Qué pasaría si sus decisiones los llevaban a un final fatal? ¿O una revelación aterradora? ¿Lograrían salir de esa noche oscura sin convertirse en parte de la leyenda? La bruja aguardaba, como siempre, lista para retar su valentía. El viento soplaba con fuerza, y la niebla los envolvía, como si intentara apoderarse de sus cuerpos y almas. La figura oscura se movía con una agilidad sobrenatural, desapareciendo y apareciendo entre los árboles. Macarena, la más valiente del grupo, gritó: «No te vayas». Pero las palabras se perdieron en el aire frío, mientras el otro chico, Lucas, ya había dado un paso adelante, intrigado por la sombra que parecía llamarlo. «Déjalo. Vuelve aquí», suplicó Samir, pero el miedo no logró contener a Lucas. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y terror. Mientras el resto dudaba, él avanzó, cada paso apretando el nudo en su estómago. A medida que se acercaba, la neblina pareció reagruparse, formando la silueta de una mujer anciana, su rostro escondido tras un velo oscuro. De repente, la atmósfera cambió. Todo se hizo tan denso que respiraron como si el aire se hubiera vuelto un líquido pesado.
Ella es la que busca el tributo, pensó Macarena, su mente golpeando con imágenes de leyendas contadas a la luz de la hoguera. Un grito hizo eco en su interior, un recordatorio de que ahora eran parte de una historia más grande. La niebla comenzó a moverse erráticamente, como serpientes en el viento. Lucas, retrocede, le gritó Samir con voz entrecortada. Pero Lucas no lo escuchaba. Su mirada estaba fija en la bruja que se alzaba ante él, una figura que parecía estar sacada de sus pesadillas, y el tiempo se detuvo un instante. Con un movimiento apenas perceptible, la bruja alzó una mano, y un rayo de luz iluminó su rostro, revelando ojos que contenían todo el dolor del mundo. «Has llegado a mí, niño», murmuró, su voz como un susurro helado que penetraba en la piel de Lucas. Cada palabra parecía resonar en el claro, invocando ecos de advertencias ancestrales que había escuchado toda su vida. «Todo lo que haces tiene un precio», Macarena estremeció. «No. No le hagas caso», rogó mientras el pánico la invadía. La visión de Lucas, inmóvil y atrapado por la mirada de la bruja, la llenó de impotencia. Se preguntó si habría algo que pudiera hacer para salvarlo. Sin embargo, cada intento de moverse se sentía como si las raíces del suelo las mantuvieran cautivas. «¿Qué deseas?», preguntó la bruja, su voz dejaba un rastro de veneno en el aire. Lucas, aún hipnotizado, soltó: «Nada, solo quiero saber», pero no terminó su frase. La bruja extendió una mano, y Lucas cayó al suelo, un grito mudo atrapado en su garganta. «Una vida a cambio de otra», susurró la bruja, con una sonrisa que era más escalofriante que cualquier sombra. El pánico se apoderó de Samir y Macarena. «No puedes llevarte a Lucas», gritó Macarena. «Toma lo que quieras de nosotros», las palabras resonaron en el aire como un eco de desesperación. Habían llegado allí para desafiar a la bruja, pero ahora se encontraron atrapados en una red de decisiones difíciles. La bruja los miró, y la risa cargada de misterio resonó en el claro. Era el tipo de risa que decayó los sueños de los hombres y que prometía revelar secretos oscuros. «Pero, ¿qué tan lejos están dispuestos a llegar para salvarlo?», preguntó, mientras miraba al grupo con ojos que veían más allá de lo físico. Las nieblas comenzaron a dispersarse, revelando un claroscuro de palabras indescifrables, un abismo de decisiones, un pacto que ya parecía inevitable. ¿Cómo escaparían de la trampa que ellos mismos habían activado? La noche todavía tenía secretos, y la pregunta flotaba en el aire, al igual que los silencios profundos que llenaban las sombras. ¿Qué estaban dispuestos a sacrificar para salvar a su amigo? En un rincón del claro, un susurro decía: «Todo tiene un precio». El claro se había convertido en un escenario de terror, donde cada hoja susurraba advertencias olvidadas. Samir, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se sentía atrapado entre la desesperación y la necesidad de actuar. Miró a Macarena, cuyos ojos estaban empapados en lágrimas, una mezcla de rabia y tristeza. «Hagamos algo, por favor», gritó, su voz desgarrando el silencio de la noche. Lucas yacía inmóvil en el suelo, como un muñeco roto, mientras la bruja lo observaba con una intensidad inquietante. «¿De verdad piensas que puedes salvarlo con palabras vacías?», se burló la anciana, acercándose lentamente, su figura desdibujándose cada vez que el viento cambiaba. Macarena, respirando con dificultad, se enfrentó a la bruja. «No te tenemos miedo. Eres solo un viejo mito», desafiaba, aunque en su interior una voz le decía que estaban lidiando con algo mucho más oscuro de lo que imaginaban. La bruja sonrió, y por un momento, el mundo entero pareció encogerse a su alrededor. «¿Mito? Oh, querida, soy la verdad que se esconde bajo cada cuento, cada sombra que ven en sus sueños», murmuró, su tono ahora amenazante. «Dime, ¿estás dispuesta a morir por él?». Samir palideció. Un silencio abrumador llenó el claro. Macarena se percató de que el miedo era más que una emoción, se estaba apoderando de ellos. «No»,
No, no, murmuró Samir, arrastrándose hacia Lucas. Agachándose a su lado, tomó su mano, temblando de frío. Por favor, amigo, regresa, no te vayas. Samir, suéltalo. Ordenó Macarena, con el corazón roto al ver a su amigo en ese estado. Sin embargo, la bruja sonrió, disfrutando del tormento que sus palabras causaban. Solo hay una forma de revivirlo, dijo, su voz un eco siniestro. Una vida a cambio de otra, como he dicho, no. Gritó Macarena, sintiendo que una sombra se cernía sobre su propio ser. ¿Pero qué vida? Preguntó Samir, con un sudor frío recorriendo su frente. Tomaríamos la vida de otro, la bruja interrumpió su confusión con un movimiento de su mano, como si estuviera llamando a algo. Al fondo del claro, el aire comenzó a vibrar, y de la niebla emergió otra figura. Era un niño, no más que 6 años, con ojos inmensos llenos de tristeza. Su piel pálida brillaba como si estuviera hecho de la misma luz que la bruja absorbía. ¡No! Gritó Macarena, echándose hacia atrás, pero el pequeño ya se acercaba a ellos con pasos lentos. Por favor, no. La inercia del miedo la mantenía en su lugar. Ese es el tributo, una vida inocente. ¿Qué eliges? Preguntó la bruja, su voz ahora un murmullo cargado de expectación. Cada una de sus palabras era un gélido recordatorio de la realidad que enfrentaban. La niebla comenzó a cerrarse de nuevo, como un abrazo helado que les robaba la esperanza. ¿Estaban realmente dispuestos a sacrificar a un niño por salvar a Lucas? El dilema se cernía sobre ellos como una espada de doble filo, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Macarena sintió que el mundo se desvanecía mientras cada respiración se volvía un eco del horror y de la tentación. Así que, continuó la bruja, las sombras a su alrededor comenzando a danzar al compás de su risa. ¿Qué deciden? El grupo se miró, buscando una respuesta que sabía que no existía. ¿Qué podían hacer? De repente, un rugido distante resonó en el cielo, un sonido estruendoso que los dejó a todos en alerta. Algo más se acercaba en la niebla. Y mientras los vientos arrastraban el eco del caos, una nueva figura emergió. Una que ni siquiera la bruja había anticipado. ¿Sería su salvación o el último acto de desesperación? La niebla parecía replegarse, pero los corazones de los jóvenes temblaban con la posibilidad de que solo habían abierto la puerta a un horror aún mayor. ¿Quién eres tú? Murmuró Macarena, mientras sus ojos se llenaban de intriga y miedo. Podría ser alguien que arrebataría el juego que había comenzado. La noche parecía responder con un murmullo siniestro, la verdad apenas comenzaba a salir a la luz. El nuevo ser que emergió de la niebla era una figura oscura, con un aire de antigüedad que hacía que la propia bruja retrocediera ligeramente, como si su esencia provocara una tensión que ella no había anticipado. Era una mujer joven, pero su rostro estaba marcado por cicatrices que parecían contar historias de batallas pasadas. Sus ojos, sin embargo, eran un mar de calma en medio de la tormenta donde todos estaban atrapados. «Detente», gritó la mujer, su voz resonando con una autoridad que hizo vibrar la tierra. «No pueden negociar vidas en este lugar. Aún hay esperanza». La bruja chasqueó la lengua, claramente molesta. «¿Y tú quién crees que eres? ¿Una heroína perdida?» Su risa se mezcló con el viento, pero había una inquietud en su tono que no pasó desapercibida. Macarena sintió un destello de esperanza al escuchar la voz de la nueva llegada. ¿Puedes ayudarlo?, preguntó, casi suplicando. ¿Puedes salvar a Lucas? Hay cosas más grandes en juego de lo que comprenden, respondió la mujer, sin apartar la mirada del niño pálido que ya estaba en el centro del conflicto. Él no es solo un niño. Su destino está entrelazado con el de todos ustedes. Samir, aún arrodillado junto a Lucas, levantó la vista. La esperanza se mezclaba con su terror.
Pero ¿y si ofrecemos algo más? ¿Podemos? No, interrumpió la mujer. No se trata de lo que pueden ofrecer, sino de lo que están dispuestos a perder. Y mientras esas palabras calaban hondo en ellos, el ambiente se tornó aún más pesado. La bruja dejó escapar una risa burlona. ¿Hablas de sacrificio? Todos los sacrificios son oscuros. ¿Pero quién dice que hay algo de luz al final? Los ecos de sus palabras se deslizaron por el claro, llenando los corazones de Samir y Macarena con una nueva inquietud. La mujer no dejó que la tensión creciera más. Con movimientos suaves, tomó la mano del niño y se agachó frente a él. Olvida el miedo, pequeño. Tienes un gran destino por delante. Sus palabras eran como un bálsamo, y aunque el niño parecía temeroso, había en sus ojos un brillo de confianza. La bruja avanzó, su figura cada vez más distante, como si estuviera perdiendo fuerza ante la presencia de la joven. ¿Te crees más poderosa que yo? Todo lo que termines haciendo lucirá como un juego ante lo que he gestionado por generaciones. El grito de un búho resonó en la distancia, rompiendo temporalmente el caos de la discusión. Samir sintió que algo apretaba su pecho. ¿Qué estamos esperando? Debemos actuar ahora. Miró a Macarena, buscando inspiración. Ella sintió con determinación. Sí, pero ¿cómo podemos ganarle a una bruja? ¿Qué es lo que estamos realmente dispuestos a arriesgar? La joven misteriosa se levantó y murmuró algo en un idioma antiguo, y las sombras que rodeaban al claro comenzaron a temblar. De pronto, una energía vibrante comenzó a absorber a la bruja. Esta pareció encogerse, desvaneciendo su risa cínica, sintiéndose vulnerable. No, esto no terminará así, gritó con furia, mientras la niebla se arremolinaba a su alrededor. La mujer miró a Samir y Macarena, y sus rostros revelaban un secreto oculto que aún no habían desentrañado. Necesitan actuar. Pero deben sopesar su decisión con cada paso que tomen. A veces, el camino hacia la verdad es el más peligroso. Antes de que pudieran formular otra pregunta, el cielo resonó de nuevo y un rayo atravesó la noche. El claro brilló intensamente, y con el destello, todo pareciera estar en suspensión. ¿Qué haremos? Balbuceó Macarena, el nudo en su garganta volviendo a apretar su pecho. La mujer, con una mirada que prometía muchas respuestas y más preguntas, replicó: la decisión no es solo entre salvar un amigo o un niño. Es un dilema que los llevará a enfrentar su propio valor. Los vientos empezaron a arremolinarse con fuerza, como si quisieran llevarse sus pensamientos. Y mientras la bruja parecía desplomarse en la distancia, Samir y Macarena solo sabían que se avecinaba una tormenta más grande. ¿Serían capaces de afrontar la verdad que se escondía tras las sombras del claro y las palabras de la misteriosa mujer? ¿Qué vida elegirían realmente proteger en este juego macabro de la bruja? La noche aún les guardaba secretos aterradores, y cada latido se sentía como un golpe de tambor anunciando lo que está por venir. Los vientos aullaban mientras la bruja comenzaba a desvanecerse en la bruma, como papel arrugado frente a la magnitud de lo que estaba sucediendo. La joven misteriosa apretó la mano de Lucas, y su tocando pareció dar al niño una chispa de energía. Sus ojos, inicialmente llenos de miedo, ahora reflejaban un ardor inusual, como si comenzara a entender la magnitud de su destino. Pero el aire era espeso, cargado de incertidumbre, y la atmósfera seguía cargando ecos de advertencias. ¿Por qué es tan importante, Lucas?, murmuró Samir, la desesperación brotando en su voz. ¿Qué lo hace diferente? La mujer lo miró, su mirada profunda como un océano indescifrable. Él es el vínculo. Sin él, todos ustedes están perdidos no solo en esta noche, sino en el tiempo. Sus palabras, aunque tranquilizadoras, parecían pesar sobre ellos como una losa. Macarena sintió que el frío del claro se colaba en sus huesos. ¿Vínculo? ¿Pero vínculo con qué? La mujer, al parecer,
se preparaba para hablar de nuevo cuando un rayo iluminó la escena, y detrás del fulgor, una sombra se deslizó en el borde del claro. Una figura alta y esquelética emergió de la niebla, su aliento helado parecía cortar el aire. Era otra figura, de características similares a la bruja, pero su presencia emanaba un aura completamente oscura. Al fin llegaron, dijo con un tono cantarín, suave pero abrumador, más amenazante que tranquilizador. Siempre quise ver a los que creen poder interponerse en mis planes. Macarena sintió que el mundo bajo sus pies se deformaba. El terror se apoderó de ella cuando la bruja, que antes parecía atacar con palabras, ahora se encontraba rechazada en su propia oscuridad. ¿Quién eres?, exigió con todo su valor. Soy su peor pesadilla, respondió la figura siniestra, sus labios curvándose en una sonrisa nauseabunda. Y he venido por el niño. La joven misteriosa se interpuso entre el niño y el nuevo peligro, su postura valiente. No dejaré que le hagas daño. Su voz, aunque firme, llevaba una fragilidad que era difícil de ocultar. La bruja parecía haberse reagrupado, como un ave fénix. No seas tonta, esto no es una batalla que puedas ganar. Nadie puede salvarlo de lo que ya está marcado. Lucía de nuevo amenazante, su risa resonando en las sombras, creando un coro de ecos que desnudaba los secretos más oscuros del claro. Samir dio un paso al frente, sintiendo un fuego interno que ardía en su pecho. Si hay algo en juego, es nuestra libertad. Lucas tiene la oportunidad de cambiar esto, y no nos detendremos en luchar. Libertad, la sombra esquelética rió de nuevo, una risa que parecía burbujear desde lo más profundo de su aliento. La libertad siempre tiene un precio. Y yo me aseguro de cobrar bien ese precio. En ese instante, el bosque comenzó a temblar, con un peligro palpable inundando el aire. Las hojas crujían con una intensidad que erizaba la piel, y un susurro helado se deslizó entre los árboles. Eran ecos de advertencias de antiguas almas atrapadas en la oscuridad. Cada decisión que tomen, cada paso que den, influirá en el resultado de esta noche, murmuró la mujer joven, mientras las sombras danzaban a su alrededor, desafiando la lógica de lo que conocían. Hay un juego en juego del que no tienen conocimiento. Macarena miró a Samir. ¿Qué haremos? Vamos a arriesgar a Lucas frente a estas amenazas y pase lo que pase. Debemos unirnos. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Samir expresó enardecido, sintiendo que la adrenalina lo guiaba hacia aquel temor compartido. En el aire flotaba un aroma a tierra húmeda y ceniza, y justo cuando parecía que una sombra más intentaría avanzar, la joven misteriosa levantó su mano. Basta. Esta noche no solo están luchando por un niño, sino porque su historia se entrelace con la esperanza. El futuro está tejido con las lecciones que tomen. Las sombras empezaron a intensificarse, y el cielo se fracturó en un espectáculo de luces y oscuridad. Una verdad eterna se cernía sobre ellos, como un peso imposible de ignorar. La batalla que se avecinaba no solo trascendía sus cuerpos, sino que se filtraba en sus almas. ¿Estarían dispuestos a sacrificarlo todo por un futuro incierto? Justo cuando la niebla comenzó a cerrarles el paso, un grito desgarrador rasgó la noche. Era la voz de alguien conocido. Macarena palideció. Lucas, exclamó, dándose cuenta de que el niño había desaparecido entre las sombras. ¿Qué secreto guardaba realmente el claro? Las sombras se retorcían como serpientes, devorando el claro. Macarena sentía como el pánico crecía en su pecho mientras un escalofrío recorría su espalda. Lucas, el niño que había encendido la llama de la esperanza, ahora se había esfumado, tragado por la oscuridad que amenazaba con consumirlos a todos. Lucas, gritó nuevamente, su voz resonando en el silencio inquietante. Samir se unió a ella, su rostro tautado por la tensión mientras giraba a su alrededor, buscando cualquier indicio de la pequeña figura que podría salvarlos. Tenemos que encontrarlo, dijo Samir, refrenando el terror en su voz,
casi como si se estuviera convenciendo de que su búsqueda podría tener éxito. Pero la sombra aterradora se movía con fluidez, burlándose de sus esfuerzos. Demuestra tu poder, niño pequeño. La voz de la figura siniestra resonó en el aire, cada palabra era un cuchillo, hiriente y lleno de desprecio. ¿Dónde está su madre? ¿Dónde están sus héroes? Si se siente perdido ahora, solo espera a que descubra lo que realmente representa. La joven misteriosa, aún erguida en su obstinada defensa, empezó a murmurar. Palabras antiguas, una suerte de conjuro que flotaba con el vapor en el frío. Las sombras vacilaron, un destello de luz casi fulminante surgió de su mano. Era como si la vida fuera a intentar abrirse paso entre la oscuridad. No es el momento de rendirse, gritó ella al grupo, su voz resonando con un ímpetu inesperado. Cada instante cuenta. Debemos encontrar a Lucas antes que se agoten las posibilidades. Samir no esperó más. Sin pensarlo, se lanzó hacia el bosque, la maleza a su alrededor parecía cerrarse como un abrazo mortal. Macarena, aún dudosa, pero impulsada por la necesidad de protegerlo, se unió a él. Bajo la luz de la luna, las sombras se hicieron más profundas, y el aire se volvió más frío. Los ecos de sus pasos resonaban en la soledad del bosque, un recordatorio de que estaban atrapados en un juego del que apenas comprendían las reglas. El miedo pulsaba en sus venas. Macarena sintió que la libertad comenzaba a deslizarse entre sus dedos, un concepto cada vez más distante. Samir, ¿y si no lo encontramos? ¿Y si la oscuridad se lo lleva para siempre? Su voz se quiebre, como si cada palabra le robara un pedazo de esperanza, pero Samir se volvió, sus ojos ardían con determinación. No. No perderemos a Lucas. El vínculo que tenemos nos unirá y nos guiará. Si es verdad lo que dice la mujer, esta noche puede cambiarlo todo. De repente, un suave brillo comenzó a resplandecer en la distancia. La imagen de Lucas apareció, pequeña y vulnerable, rodeado de sombras que parecían tentarlo, llevándolo más profundo en el bosque, una danza de luz y oscuridad. Lucas, gritaron al unísono, el niño se detuvo, girando lentamente, y mientras sus ojos buscaban los de sus amigos, una sonrisa fugaz iluminó su rostro. Sin embargo, el brillo fue rápidamente reemplazado por un abismo de temor. La figura esquelética se acercó a él, su aliento helado calando hasta los huesos. ¿Qué harás ahora, niño?, murmuró la sombra, como un susurro de muerte, su mano extendida hacia Lucas. Tu destino te espera, jugarás o perecerás. Macarena y Samir, sintiendo que el tiempo se desvanecía, corrieron con todo lo que tenían, empujados no solo por el deseo de salvación, sino por la necesidad de romper esa maldición que acechaba. Sin embargo, a medida que se acercaban, el suelo comenzó a temblar, como si el bosque en sí mismo intentara apartarlos. No podemos fallar, gritó Macarena, sintiendo como la desesperación la invadía y con ella una oleada de coraje. En un instante de lucidez, Samir recordó las palabras de la mujer joven sobre el poder de la unión. Esta es nuestra última oportunidad, dijo, tomando la mano de Macarena. Crearemos un camino juntos, no solo para Lucas, sino para todo lo que está en juego. La luz titilante de Lucas brilló con intensidad. Pero los peligros acechaban, y el reloj seguía corriendo. Podrían desatar el poder suficiente para romper la maldición que los amenazaba. Todos, al enfrentarse a la sombra, una tragedia estaba a punto de estallar. Los tres serían puestos a prueba en el umbral de la oscuridad, donde cada decisión podría sellar un destino irreversible. La libre elección está en juego. Y el tiempo se acaba, susurró la sombra, mientras la neblina se cerraba a su alrededor. En el silencio que siguió, mientras el oscuro susurro se desvanecía, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿cuánto estarían dispuestos a arriesgar para salvar a Lucas y a sí mismos? La bruma se espesó, y con ella, la promesa de una revelación desgarradora. ¿Qué secretos de verdad se desvelarían en el corazón de la oscuridad?
El trémulo corazón de Macarena latía desbocado mientras corría. Samir a su lado, ambos se precipitaban hacia la luz titilante de Lucas, que parecía danzar al ritmo de la oscuridad, como una estrella perdida en un océano de sombras. Las palabras de la figura resuaban en su mente, una promesa de destino ineludible que amenazaba con llevarse a Lucas con ella. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos?, murmuró Macarena, casi para sí misma, mientras luchaba contra el viento que parecía empujarla hacia atrás. Cada paso que daban, las sombras parecían crecer y retorcerse con más fuerza, como serpientes dispuestas a engullirlos. «Cree en nuestro vínculo», gritó Samir. «Si unimos nuestras fuerzas, podemos hacerlo». La luz de Lucas parpadeó, una señal casi desesperada, mientras la sombra se lo llevaba cada vez más adentro del bosque. Macarena se sentía atrapada entre el horror de perder a su amigo y la esperanza que aún se aferraba a su pecho como una liana en medio de la tormenta. El temblor del suelo se intensificó. La tierra, como si estuviera viva, rugía y emitía quejidos sutiles, casi como si estuviera advirtiéndoles de que allí no eran bienvenidos. Samir apretó la mano de Macarena, y por un momento, sintió el calor que emanaba de su conexión, un destello de luz que podía romper cualquier oscuridad. «Ahora», exclamó. Ambos se detuvieron, cerrando los ojos y concentrándose en el poder que compartían, invocando la memoria de los momentos felices con Lucas, su risa, su bondad. En un instante, una ola de energía luminosa surgió de ellos, como un rayo de sol rompiendo las nubes de tormenta, pero la sombra no se detuvo. De un giro aterrador, se abalanzó sobre ellos, y en un grito desgarrador, la oscuridad parecía devorarlo todo. Las formas tridimensionales de criaturas olvidadas comenzaron a manifestarse a su alrededor, como eco de los temores de antaño. Samir dejó de lado su duda, extendió su mano hacia la sombra. «No te tenemos miedo». El instante fue electrizante. La sombra dudó, luego se retorció en un arranque de furia. Macarena sintió el aire vibrar, un eco de antiguos pactos y maldiciones. Algo dentro de ella supo que debían enfrentarse a la oscuridad, no solo por Lucas, sino por ellos mismos. «Conéctate conmigo, Samir», gritó, y ambos elevaron sus voces en un coro vibrante, uniendo sus miedos y esperanzas. Las criaturas de sombras comenzaron a desvanecerse, pero la figura esquelética permanecía impasible, su sonrisa revelaba un horror palpable. «¿Creen que pueden vencerme? Ustedes son solo niños en un juego mucho más grande, lo descubrirán pronto». De repente, el bosque empezó a desmoronarse, como si la misma existencia del lugar estuviera colapsando. Las sombras, ahora en agonía, gritaban en un lamento profundo, un eco de sus propios destinos perdidos. «Lucas. Aguanta», gritó Samir, viendo al niño luchando contra el abrazo oscuro que lo rodeaba. Pero en ese instante, una sombra se abalanzó sobre Macarena, cegándola momentáneamente. Fue como si todo se detuviera, el tiempo se congeló, y solo existía aquel frío y caos. Cuando Macarena recuperó la vista, la figura esquelética estaba frente a ella, sus ojos vacíos brillando con una intensidad ominosa. «¿Qué ofrecerás, niña? ¿Qué tienes realmente que me interese?». Su voz era un susurro envolvente que helaba la sangre. «Lo que sea», chilló Macarena, sin pensar. «Te ofrezco mi libertad. Mi vida, si es necesario». En ese momento, un silencio espectral envolvió el bosque. La sombra sonrió, y lo que sucedió después era algo que Macarena no podría haber previsto. ¿Había realmente hecho un trato? ¿Qué costo tendría su oferta? Y más importante aún, ¿podrían rescatar a Lucas antes de que el precio pagado fuera demasiado alto? El oscuro susurro del bosque seguía resonando en su mente mientras la sombra comenzaba a desvanecerse, dejándolos con un vacío que pesaba en el aire. La pregunta quedó flotando: ¿habría realmente liberado a Lucas o sellado su destino y el de todos ellos? El brillo de la luz de Lucas se desdibujaba, pero había algo más. Un
Eco de risas, un sentido de esperanza que aún perduraba, y una nueva sombra que empezaba a formarse detrás de ellos. La verdadera prueba apenas comienza, murmuró la figura llamativa que surgía, y con ella, un desafío que los llevaría hasta el límite. Las sombras se fundieron en un susurro escalofriante mientras la figura emergía entre los árboles, su presencia era aplastante. Macarena y Samir intercambiaron miradas, ambos comprendiendo que el enfrentamiento no había hecho más que comenzar. La nueva figura parecía tan antigua como el mismo bosque, su piel se desgastaba como papel quemado, y sus ojos radiaban un brillo verdoso que parecía devorar la luz que los rodeaba. ¿Quién eres?, preguntó Samir, mientras retrocedía un par de pasos, la mano aún enganchada a la de Macarena. Soy la guardiana de los pactos, el eco de los deseos incumplidos. Su voz era un canto hipnótico que resonaba con el pulso del bosque. He venido por lo que han prometido. Macarena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había ofrecido su libertad sin pensar en las consecuencias, ahora, la ambigüedad de su promesa pesaba como un yugo. No, no. No puedo, balbuceó, la realidad de su decisión cerrándose como un abrazo constrictor. Lucas, gritó Samir, quien seguía buscando entre la negrura por su amigo. Debemos encontrarlo antes que sea demasiado tarde. La bruja sonrió, mostrando dientes afilados como dagas. El niño está más cerca de lo que creen, y también más lejos. Cada paso que dan los aleja, y cada segundo que pasan aquí, hacen más fuerte el lazo entre su alma y la oscuridad. Macarena sintió su estómago revolverse. ¿Qué quieres de nosotros?, exclamó, la voz temblorosa. Deseo que entiendan el verdadero valor de su vínculo. Solo entonces podrán liberarse de lo que les ata. La guardiana extendió sus manos hacia ellos, y un repentino viento helado surgió, creando remolinos de hojas secas alrededor de sus pies. La oscuridad aumentó, envolviéndolos como una manta extraña, mientras figuras espectrales danzaban junto a la bruja. Eran sus propios miedos, reflejos de decisiones pasadas, errores que habían intentado esconder. Macarena vio la imagen de su madre llorando, perdida entre recuerdos de un hogar roto. Samir, por su parte, enfrentó visiones de su infancia, donde nunca se sintió suficiente ante la mirada de su padre. Las escenas se proyectaban ante ellos, creando un laberinto de culpabilidad. ¿Lo ven? Son prisioneros de sus propios corazones, dijo la bruja con voz melodiosa. El tiempo para actuar se acaba. ¿Se atreven a abandonar sus sombras? No. No estás en control de nosotros. Samir gritó, y en un acto desesperado, comenzó a avanzar hacia la oscuridad, decidido a buscar a Lucas. Macarena lo siguió, sintiendo la fuerza de su conexión como una antorcha en la oscuridad. ¿De verdad creen que pueden salvarlo? Este bosque no es más que un espejo que refleja sus debilidades. La bruja se rió mientras las sombras eran devoradas por la luz que emanaba de los dos. Aunque la bruja parecía repleta de desdén, había algo en su tono que hizo dudar a Macarena. Samir. Es un truco, gritó, intentando alcanzar y detenerlo, pero era como si un muro invisible lo mantuviera a distancia. La negrura parecía desmoronarse a su alrededor. En un giro asombroso, las figuras espectrales comenzaron a tornarse en risas, volviendo a la esencia del momento en que se habían reído a carcajadas con Lucas, cuando aún eran solo niños despreocupados. Eso es, mantengan la luz en su corazón, murmuró Macarena, su voz llevando el eco de un mantra desesperado. Por Lucas, gritó, y todo el dolor que había enfrentado se transformó en una energía brillante que parecía purificar el aire. Con un último estallido de fuerza, la oscuridad retrocedió, y en el centro del caos, apareció una imagen. Lucas, pequeño y vulnerable, parado sobre un peñasco que flotaba en la nada. La bruja se había desvanecido, pero la sensación de su presencia permanecía. Lucas, gritó Samir, extendiendo la mano hacia su amigo, pero el peñasco tembló y comenzó a romperse, cayendo en un abismo sin fin. Entonces, la voz de la bruja resonó en sus cabezas.
El verdadero desafío apenas comienza, ¿están dispuestos a arriesgarlo todo? Todo giraba y la luz comenzaron a conjurarse en su interior, revelando el camino hacia el niño. El tiempo se detuvo. La conexión de los tres iba más allá del entendimiento, unida por la misma lucha. Pero en esta batalla, el precio a pagar todavía era desconocido, y lo que les esperaba al otro lado del abismo podría cambiarles para siempre. ¿Contendrían sus corazones el peso de la sombra? Una risa estruendosa se escuchó en la distancia, como un eco de advertencia. El verdadero peligro acecha más allá del horizonte, susurró el viento, mientras los dos amigos se lanzaban hacia el vacío. El vacío los envolvió, y el aire se volvió espeso y pesado, como si los miles de secretos del bosque intentaran tragarlos. Samir y Macarena cayeron en un torbellino de luces y sombras, las imágenes se entrelazaban como hilos en una tela metálica. La risa de la bruja resonaba en sus oídos, un eco que se convertía en un mantra inquietante. De pronto, un impacto los hizo aterrizar en un suelo blando, cubierto de hojas y ramas. Al alzar la vista, se encontraron en un claro iluminado por una luna llena deslumbrante, pero la belleza del lugar se veía empañada por un aire denso que olía a moho y ceniza. ¿Dónde estamos?, preguntó Macarena, su mano buscando la de Samir, sin poder deshacerse de la inquietante sensación de estar observados. Creo que estamos en otro mundo, respondió él, parpadeando mientras intentaba orientarse. Pero el temor le hacía dudar. No había rastro de Lucas. La ausencia del niño se sentía como un grito en medio del silencio. Debemos encontrarlo, ya, insistió Samir, su voz temblaba de determinación. Mientras buscaban, comenzaron a notar figuras en la periferia del claro. Siluetas distorsionadas se movían entre los árboles, sus rostros ocultos. Macarena sintió un escalofrío cuando las figuras se acercaron, como si la oscuridad les diera vida. Eran más que sombras, eran recuerdos. Es como un laberinto de almas, murmuró. Uno de los espectros se separó del grupo y avanzó hacia ellos, con la mirada llena de desesperación. Era un anciano con ojos tristes. Ustedes, están atrapados. Vienen aquí buscando redención, pero lo que encontrarán es la verdad sobre ustedes mismos, dijo, su voz rasposa como si tuviera siglos recorriendo su garganta. ¿Qué dices?, Samir preguntó, su voz cargada de incredulidad. No es solo Lucas lo que abriste con esa promesa, nos afecta a todos. Por cada decisión, hay un eco, explicó el anciano, apuntando hacia las figuras que se desvanecían en el aire. ¿Qué decisión? Solo hicimos lo que teníamos que hacer, gritó Macarena, pero su corazón tambaleaba, algo en la advertencia del anciano le hacía eco. Era la verdad que temía confrontar. ¿Así es como lo ven? No, se trata de conexión. Cada deseo incumplido deja cicatrices. Ahora, el bosque lo reclama. Una sombra no podrá liberar a otra, dijo el anciano, sus ojos profundos como abismos. Una sensación de impotencia inundó a Macarena. No podemos rendirnos. Debemos salvar a Lucas. Las figuras comenzaron a moverse más rápido, sus rostros ahora eran el reflejo de sus propios temores. Vieron a Lucas atrapado de nuevo, pero esta vez, en un lugar sombrío, llorando y extendiendo sus manos hacia ellos. A su alrededor, sombras danzaban con un brillo malévolo. Lucas, gritaron al unísono, sintiendo el impulso de correr hacia él. Pero los espectros se hicieron más gruesos, formando una barrera. Eran las emociones olvidadas que se negaban a liberarse. Lo sentimos, somos responsables, murmuró Macarena, sintiendo el peso de su promesa y la culpa de haberlo dejado solo, mientras Samir luchaba por avanzar. ¿Podrían seguir adelante sin enfrentarse a sus propios demonios? ¿Arriesgarán lo que más aman? Solo así podrán romper el ciclo, dijo el anciano, desvaneciéndose ante sus ojos. Con una determinación renovada, Macarena y Samir se miraron, sabiendo que debían enfrentarse a sus propios fantasmas.
La lucha por Lucas no solo se trataba de salvarlo, era la clave para liberarse a sí mismos, pero las sombras, ahora más amenazantes, comenzaron a caer sobre ellos, como un manto de oscuridad que prometía lo peor. «¿Están listos para enfrentarse a sus propias sombras?», resonó la voz de la bruja, burlona y amenazante. El aire se heló. Mientras se preparaban para emprender la batalla interna, una nueva figura emergió del bosque, un ser conocido, pero claramente cambiado, que los miraba con una mezcla de odio y dolor. «¿Qué has hecho?», fue lo único que Samir pudo articular, sintiendo una punzada de miedo. La respuesta estaba mucho más allá de lo que estaban dispuestos a aceptar. Y mientras el viento soplaba fuerte, la historia tomaba un giro oscuro que ninguno esperaba. El verdadero horror estaba por revelarse y lo que se avecinaba podría destruir todo lo que conocían. ¿Lograrían enfrentar a ese espectro del pasado y liberar al niño que los necesitaba? La noche oscura se extendía como un manto pesado, cargada de secretos que aún no habían sido revelados. Macarena y Samir se sentían atrapados en un laberinto de emociones, sus corazones palpitaban al unísono, aún resonando con el eco de lo que habían dejado atrás. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Macarena, su voz un hilo de desesperación mientras la figura conocida se acercaba más. No podían permitir que sus miedos los definieran, debían enfrentar al espectro del pasado. «Hay que luchar», Samir exclamó, impulsado por una determinación renovada. El rostro de la sombra reflejaba los errores y el dolor que habían alimentado su historia. Era el reflejo de sus propias decisiones, aquellas que los habían llevado hasta allí. «Nosotros somos los que hemos fallado, y debemos asumirlo. Esta batalla no es solo por Lucas, es por nosotros». La figura, aunque temible, no era invencible. Macarena sintió como si su pasado estuviera hablando, era tiempo de confrontar esas sombras. «Eres parte de nosotros», gritó, su voz resonando con fuerza. «No puedes seguir aquí como un recuerdo tortuoso. Te enfrentamos con luz, no con miedo». Las sombras alrededor comenzaron a vacilar, como hojas al viento, su poder amenazador disminuyendo. «No», el espectro se retorció, intentando mantener su poder. «Ustedes no entienden, esta es su culpa». Macarena y Samir intercambiaron miradas cargadas de resoluciones. «No somos responsables de tus decisiones, somos responsables de las nuestras». Samir declaró con firmeza, cada palabra chisporroteaba en el aire como chispas de una hoguera encendida. Los ecos de sus propias inseguridades comenzaron a elevarse, como una tormenta en el horizonte. Mientras se enfrentaban al espectro, se dieron cuenta de que su unión era su fuerza. «Recuerda esos momentos felices, recuerda a Lucas». Macarena instó, su voz llena de energía positiva que rompía el frágil aire. El espectro, abrumado por la luz que emanaba de sus corazones, comenzó a ceder. Una calma reverberante comenzó a apoderarse del ambiente, como si el bosque mismo reconociera su verdad. «Tienes razón, no somos prisioneros». Macarena dijo, el aire vibraba con una emoción renovada. Al unísono, ambos levantaron sus manos, formando un haz de luz resplandeciente que rodeó a la figura espectral. «Deja ir tu carga», gritaron al unísono, mientras su unión proyectaba la luz hacia el espectro. Un grito aterrador resonó en el aire y la figura se desmoronó en un torbellino de sombras retorciéndose. El eco del dolor y la culpa se disiparon, y la noche pareció tomar una bocanada de aire fresco. «Lucas», gritaron, y de repente la densa oscuridad donde había estado atrapado brilló con una luz cálida. El niño apareció, su pequeño rostro iluminado por su sonrisa. Lucas los miró con asombro y gratitud, como si hubiera sentido su lucha, su anhelo por salvarlo, se abrazaron fuertemente, los tres unidos en una sola energía que irradiaba amor y esperanza. Un susurro flotó en el aire, como una melodía suave de liberación, mientras el claro comenzaba a transformarse. La neblina se disipaba,
y el oscuro manto que había cubierto el bosque comenzaba a desvanecerse. ¿Lo logramos?, preguntó Lucas con voz temblorosa, mirándolos con sus grandes ojos llenos de incredulidad. Macarena sonrió, su corazón repleto de alivio. Sí, juntos lo logramos. Hemos enfrentado nuestro mayor miedo y hemos salido de la sombra. La figura de la bruja, observando desde la distancia, comenzó a desvanecerse. Aún no ha terminado, su voz resonó, un eco que se perdía en los vientos nocturnos. Pero el ahora era diferente. La oscuridad que antes los envolvía parecía acogedora, como un abrigo que se desvanecía al amanecer. Finalmente, liberados del peso de la culpa y el miedo, los jóvenes comenzaron su regreso a casa, las risas de Lucas resonando en el aire. Macarena y Samir habían aprendido que la verdadera fuerza reside en enfrentar tus propios demonios y en la promesa de caminar juntos hacia la luz. Las estrellas brillaban con fuerza en la noche, un recordatorio de que incluso en la oscuridad, la esperanza siempre puede renacer. Esta historia era suya, un relato de valentía, sacrificio y amor. Y aunque la bruja había sido derrotada, recordaron que el mundo estaría siempre lleno de sombras, pero que juntos podían caminar en la luz. Ahora, te invito a unirte a nuestra comunidad. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Dale like ahora, tu apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final de esta historia, tu voz es importante. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión llena de lecciones de vida. Demuestra que eres un verdadero fan y apoya a la comunidad.